El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos 3 días que quedan del año litúrgico, la primera lectura, escuchamos fragmentos del final del libro del Apocalipsis. En el de hoy, también en consonancia con el Evangelio, se habla de la caída de Babilonia. Bueno, el Evangelio hablaba de la caída de Jerusalén. De hecho, Jerusalén y Babilonia, de alguna forma, siempre están contrapuestas. Babilonia era la ciudad de... Bueno, no la ciudad, sino... Pasó a ser imagen de una ciudad, pero era la capital a la que fueron deportados los judíos en el siglo VI, antes de Cristo. Y en Babilonia es donde vienen algunos salmos, ¿verdad?, que conoceréis, que recordaréis, que cuando decían, ¿no?, cuando estábamos allí, nos decían: cantadnos algún canto de Sión. Babilonia representa el poder del mundo. También en la carta de San Pedro hay un momento que escribe desde Roma y dice: os escribo desde Babilonia. Babilonia representa el poder mundano, de alguna manera todo aquello que se opone a Dios. Se utiliza ese nombre porque era esa capital grande, poderosa, del imperio antiguo, y se convierte también en imagen del poder despótico, pero también al mismo tiempo, ¿verdad?, del lugar donde se vive el placer, donde se da el lujo, la exuberancia. Y siempre hay la tentación de dejarse seducir por Babilonia, y también se da la tentación de querer como vivir totalmente alejado de la vida social, separado de ella. En cambio, el profeta Isaías, por ejemplo, escribía a los deportados, dice: tenéis que trabajar, tenéis que construir, porque el progreso de la ciudad es también vuestro progreso. Es una situación ambivalente, ¿verdad?, que en la vida de los cristianos continuamente genera perplejidades, dudas, y por un lado podemos caer en las redes, ¿verdad?, de pensar que la salvación del hombre viene simplemente del progreso interior del mundo, una salvación intramundana, o por otra parte podemos separarnos de tal manera de la realidad que nos rodea que condenemos lo creado como si en ello, si Dios no quisiera manifestar en ello también su salvación. En cualquier caso, aquí aparece Babilonia en la primera lectura como imagen de lo perverso, de lo que es contrario a Dios, de aquello que impide también el desarrollo de la vida espiritual, de todo lo que intenta ahogar la vida de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, en esa primera lectura aparece Babilonia, ¿verdad?, que ya es destruida, el anuncio de que esa ciudad va a caer. Y al mismo tiempo
Se oía, ¿verdad?, como si bajara del cielo el canto del aleluya, ¿verdad?, de los redimidos, el canto de la salvación. Aleluya es lo que cantaban cuando estaban cerca de Jerusalén. Aleluya es el canto de la Pascua, de la resurrección, de la victoria de Cristo. Es un canto que nos une continuamente, ¿verdad?, al grito del cielo. En el Evangelio aparece esa imagen de otra manera, porque allí Jesús está hablando de la caída de Jerusalén. Jerusalén no es Babilonia, es más bien lo que se contrapone a Babilonia. Pero también Jerusalén va a caer, va a ser pisoteada. Jesucristo anuncia lo que sucederá en el año 70, cuando las tropas romanas, en la guerra judía o judaica, arrasen todo el país y destruyan totalmente la ciudad, y eso provocará también la expansión, la difusión de los cristianos, que huirán y llevarán también el Evangelio a otros sitios. Pero aquí aparece también como una imagen de aquello que continuamente sucede. Fijaros que aparece como una imagen entonces de la tribulación que puede haber en el corazón del cristiano, cuando toda su seguridad, a veces, ¿verdad?, su seguridad religiosa, a veces se desmorona, se cae. Ayer estaba leyendo, no tiene nada que ver, pero estaba leyendo de la vida de Santa Ángela de Merici, que es una santa italiana del siglo XVI. Y explicaba el autor, allí en Brescia, explicaba que era una época, una ciudad, en la que convivía el lujo desenfrenado, una ciudad muy rica, donde se hacían muchos festejos. Pero al mismo tiempo también, en aquella época, en los años en que vivió esta Ángela, que después fue santa, también entraron las tropas francesas, y en una ciudad de unos 60.000 habitantes se ve que se organizó una matanza como de 10.000, y además hubo un saqueo tremendo de la ciudad y una misma degeneración que a veces provoca el mal terrible, hace que también en el corazón de las personas que contemplan ese mal se vean arrastradas también a lo peor. En medio de ese mundo, donde todo se desmorona, donde por un lado la felicidad aparente primero ha vaciado el corazón del hombre, porque ha hecho que su vida dependa totalmente de los placeres, y después eso también aparente y mundano, lo corporal, también es destruido por la enfermedad, por la peste o por la guerra. En medio de ese mundo, ¿verdad?, destruido, que también describe ese autor, los obispos ni siquiera estaban allí en la ciudad, los sacerdotes tampoco, a veces alquilaban sus parroquias para que hubiera otro. Aparece esta mujer que simplemente anuncia el amor de Dios, se dedica al cuidado de las jovencitas y propone un ideal, que es un ideal que aparentemente alguien podría decir inútil, o que es el ideal de la virginidad. Recupera el ideal de la virginidad que había existido en los primeros siglos, de jóvenes, de chicas, ¿verdad?, que en medio de todo eso descubren que el gran amor es el amor a Cristo, Cristo esposo. Y el Evangelio de hoy me ha recordado esa historia, porque Jesús dice, en medio de todo eso, cuando todo eso se cae, alzad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Alzad la cabeza, porque viene el Hijo del Hombre, viene Jesús. Vivimos cada uno a su manera, pero tiempos que a veces pueden parecer terribles o convulsos. En medio de todo eso, nosotros hemos de reafirmar con la ayuda de Dios, con su gracia, ese ideal en nuestro corazón, esa certeza. En medio de todo eso se acerca nuestra liberación. Viene Jesús y es a Él al que tenemos que orientar nuestra mirada, para el que tenemos que disponer nuestro corazón.